Continuamos con esta grabación hoy, octubre 1 del 2020. Tenemos el grupo del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, Don Bosco y Demanda Social. Hoy con este complementario especial de aplicación de pintura sobre madera. Entonces vamos a seguir con nuestra presentación. Si tienen alguna inquietud, algún aporte, por favor, lo hacen. Profe, el precio más o menos variable de ese tipo de aerógrafo. Ese aerógrafo lo puede conseguir en 37, 40, 70, 120. Todo depende de la marca, ¿sí? Hay unas marcas muy económicas en el mercado que usted puede encontrar, pero también hay otras marcas muy costosas. Hay Spraygan, hay Condor, hay una muy costosa y muy buena italiana, Vivalvis. Una marca muy Profe, buena que, señor, tenía una pregunta, señor, adelante. y de pronto le interesa a los compañeros, es decir, ¿qué cuidado de mantenimiento se le debe hacer a este tipo de utensilio para pintar? Es decir, en las boquillas, que no se tape. Yo en lo personal tuve que ser el ayudante de un pintor, era Sí, provisional porque no era de ciento. Cuando trabajé en una empresa de muebles, yo manejaba una lijadora de banda y el man era muy estricto en el sentido de que así uno no hiciera nada más, a uno le encomendaba la misión de tener esa pistola bien limpia, sus implementos de aseo, cepillito, agujita, todo el cuento, y eso era lo que él especificaba. ¿Por qué algunas, puede ser la calidad, no digo que no, eh, al momento de desenroscar o al momento de ajustar, o se quiebran, se parten, o muchas veces la boquilla por limpiarla con la agujita, como llamo yo, entonces empiezas a como a anchar, como a deformar? sí. Y pues por eso pregunto yo, ¿cuál es el correcto manejo de limpieza que se le debe dar a este tipo de herramienta? Diego Armando, ¿usted qué aporte le haría? ¿Qué recomendación me haría mejor? Profe, yo he utilizado aerógrafos de eso y lo más recomendable es que usted apenas terminó de utilizarla, de una vez le manda un poquito de thinner para que suavice internamente, ¿no? Y de una vez la desarma y le saca todas las partículas que tiene adentro porque se le va creando una costra por dentro. Muy bien. Entonces, de una vez usted la arma y vuelve y le aplica thinner y le saca y ahí vuelve y la gradúa. Porque Sí, entre más usted tiempo la deje con partículas allá, entonces pasa lo que le dice Giovanni, profe. sí, Se deteriora. sí. Entonces, lo recomendable es apenas hizo la aplicación, de una vez hágale aseo y guárdela. Sí, muy bien. Sí, esa Eh, es la mejor recomendación. Una vez las usen, inmediatamente hacerle mantenimiento, ¿sí? Hacerle Profe, el lavado a fondo, señor. pues, o sea, este señor, John se llamaba, o se Sí, llama porque él está vivo todavía. John lo que me decía, recomendaba era que cogiera un cuartico de lo que es el tambor o el donde se almacena la pintura y limpiara primero bien el tanquecito. Ya cuando estaba limpio, le echara un poco, como le digo, un cuarto de solo thinner y hiciera de cuenta que fuera a pintar. Así fueron mis inicios como para saber qué es darle presión o darle aplique, ¿no? Y ya sí, una vez salía el thinner, él decía, eso ayuda a soltar lo que decía ahorita Armando de las partículas, a ablandarlas, y ya después cuando yo lo tenía que limpiar era fácil. sí. Ahorita sí he tenido trabajo, es decir, por el maestro con el que yo estoy ahorita, porque el man hace lo que dice Armando. Lo deja con pintura y para Sí. limpiar al otro día eso es un camello limpiar eso. Ugh. Y otra recomendación, no utilicen tíneres finos. No utilicen tíneres finos para limpiar la pistola. No lo hagan, ¿sí?
Y también utilizar una guaya, la guaya de bicicleta, esos pelitos finos, ¿sí? En muchas de las ocasiones uno los desparrama, los vuelve un flequero y los introduce por los tubos de succión o de salida del líquido. También otra recomendación, si usted no alcanzó, si en su momento no alcanzó a limpiarla, entonces busquen un recipiente, un tarro, como decimos nosotros acá. Busque un tarro, un coco, ¿sí? La desarma totalmente, lo que es la boquilla, la tobera, la aguja, el resorte, el gatillo. Usted desarma, bueno, el gatillo no se desarma. Usted desarma todos los elementos y los coloca allí, ¿sí? Ojalá con que lo cubra hasta la mitad y el vaso. Si no puede hacer el mantenimiento en su momento, ¿sí? Y la deja en remojo y al día siguiente, correcto, con un cepillo dental, desecho, ¿sí? Con una sabra, ¿sí? Con los mismos pelitos acerados de la guaya, entonces le hace un perfecto mantenimiento. Porque del mantenimiento depende la vida de ese equipo. Y lo que dice Giovanni es muy cierto. Esos materiales, ¿sí? Pueden ser unos materiales que con el tiempo y con el mismo producto, ellos se van deteriorando. El anillo de la boquilla, generalmente él se rompe. Conseguir ese anillo y más para esas referencias es dispendioso, ¿sí? Por conocimiento de causa se los digo. Entonces, sí, el mantenimiento ante todo. El mantenimiento. Y Hay otro producto que es como... Más aún cuando usted va a utilizar poliuretanos o poliésteres. Si es un poliéster, lávela inmediatamente o si no, la pistola queda ya para dar de baja. Dígame, Diego Armando. Profe, hay otro producto que nosotros le hacíamos mantenimiento, era por ahí cada 8 días, cada 20 días cuando lo utilizamos permanente. Entonces hay como un gel, eso es como un gel, profe. Entonces lo que pasa es que eso tiene que tener uno cuidado porque tiene que protegerse bien las manos porque él donde le cae le va como derritiendo la piel. Ese es un removedor. Se Sí, utiliza el removedor, sí, es un removedor. básicamente, sí, un decapante. Lo bueno del removedor es que usted lo deja por ahí 20, 30 minuticos y eso sí se la deja como un espejito. Y después la lava usted con thinner. Pero hay que también tener mucho cuidado con el uso de ese producto, aunque Sí, sí, esa es la recomendación. sí, sí, es un producto que sí en realidad pues remueve la grasa y remueve la pintura. Es un producto y es derivado de la soda cáustica, ¿sí? Y por eso ese agente que tiene. Ustedes pueden ver las costras que se forman en las estufas de nuestras cocinas. Ustedes han visto que hay unas costras pero irremovibles. Cuando usted prepara una solución de soda cáustica y la coloca, ya puede ver cómo ella sale de fácil. Y también pueden ver que este producto removedor, cuando cae en la piel, cómo pica, ¿sí? Cómo es de tóxico. Entonces, siempre que vayan a utilizar, y la recomendación de seguridad y salud, es utilizar gafas, mascarilla y guantes para utilizar ese producto. Bien. Y cuando lo utilicen para remover lacas o selladores en la madera, se deben de percatar muy bien luego de retirarlo. O sea, lavarlo muy bien porque ese producto puede quedar penetrado en el poro, ¿sí? Y al cabo de los 6 meses presenta deterioro, ampollamientos, craquelaciones, rajaduras, la pintura que usted aplicó, porque el químico aún está dentro de la madera. Entonces hay que limpiarlo muy bien. Una vez usted lo retira, lo debe de limpiar muy bien, debe de limpiar muy bien el producto de la estructura de la madera, o sea, de los poros, con un cepillo o con estopas y con tíneres o removedores espaciales, limpiadores. Bien. Bueno, vamos a continuar con este punto, que son tipos de lacas, laca nitrocelulosa. Aunque la recomendación por la emisión de los gases y por la salud del operario es no usarla, ¿sí? Pero en el comercio aún se encuentra. Es una laca muy económica y que da buenos resultados. La nitrocelulosa.
Es prácticamente transparente y apenas cambia el color de la madera a la que se aplica, constituyen un acabado resistente al calor y a la humedad. Normalmente se aplica con pistola para lograr un buen acabado, aunque también la podemos pues también aplicar con gante, o sea, trapo, también la podemos aplicar con rodillo, por inmersión o con brocha. Bien, esto en cuanto a la nitrocelulosa. Hay laca nitrocelulosa y hay sellador nitroceluloso. Ustedes que han tenido acercamiento a las pinturas han visto que este sellador viene al 40% y al 60%, ¿sí?, de viscosidad. Entonces también se puede aplicar así en pasta, también se podría aplicar con espátula, con la técnica del espatulado. Hay que desarrollar la habilidad, la práctica para poderlo hacer, para obtener buenos resultados. Bueno, en cuanto al nitroceluloso, señor. Profe, pero, o sea, eso como que ya es para una persona muy avanzada, ¿no? Porque, o sea, es decir, la espátula al pasar por un lado y continuar con el otro va dejando una raya y ya la práctica hace que esa raya no se note. Sí, correcto, se necesita habilidad, destreza y práctica, porque o si no se le forman grumos, acumulaciones, las rayas, ¿sí? Entonces, para los que no son prácticos en esta técnica, la recomendación es diluirlo en thinner. Se diluye en thinner y lo aplica con una brocha, con un rodillo, con pistola, o lo aplica también ¿qué? Por inmersión. Profe, si estamos haciendo un ejemplo en la práctica, digamos en la imagen que se ve en la mitad, si yo lo voy a hacer en brocha, ¿qué tamaño de brocha debo usar? Usted puede utilizar, y me lo preguntaba ahorita Jorge Eliezer, puede utilizar fácilmente una brochita, le decía yo a él que de 3 pulgadas. Todo depende del ancho de la superficie. Bueno, si nos referimos a esta, usted podría llegar hasta emplear una brocha de 4 pulgadas. Y hablaba de cerda blanda, ¿sí?, y de buena calidad. Primero, para que no queden las huellas. Y segundo, para que los pelos no se caigan, ¿sí? Entonces, en esta superficie, le recomendaría yo aguantaría hasta una de 4 pulgadas. Ya si son de pronto patas, listones, sueltas, travesaños, arnillas, peinazos, usted podría utilizar una de 2,5 pulgadas. Todo depende. Y es tal cual como cuando usted va a utilizar la pistola, ¿sí? Si son superficies planas, usted utiliza abanico. Si son superficies o listones, o si es tubería, usted va a utilizar chorro. Entonces va a tener la posibilidad, ya tiene ahí dentro de su mecanismo las perillas para graduar abanico o chorro. Bueno, bien, vamos a pasar a otro sistema. Entonces, vamos a pasar al sistema catalizado. Y nos dicen sobre los catalizados que son muy transparentes y también son resistentes y limpias. Hay lacas con brillo y hay lacas mates. Y también existen lacas opacas blancas y negras, catalizadas por ácido. Estas lacas pueden ser aplicadas con brocha o con pistola. Cuando nos hablan de colores, entonces usted laca catalizada la puede conseguir blanca. Hay lacas catalizadas negras, hay lacas catalizadas nogal, ¿sí? Y también usted tomaría una laca catalizada transparente y le agrega un tinte, de los tintes que vimos al principio de esta presentación, un tinte base alcohol, lo aplica y puede obtener esta paleta de colores, ¿sí? Entonces usted ya obtiene un color semitransparente amarillo, un color semitransparente caoba, blond, que es el café, rojo inglés. Rojo inglés puede utilizar el miel, el nogal, el clásico nogal y también el clásico caramelo, el de mueble clásico inglés, el caramelo. Bueno, ¿alguna pregunta del sistema catalizado? Profe, el catalizado tienen que tener, ello viene por medida, ¿no? Por parte. Eso es, si usted pasa de partes, comienza a soplarse la pintura.
comienza a hacerse en grumos. En cuanto a la proporción del catalizado, pues yo lo quise traer acá y dice que una preparación de 20:1. Entonces 20 de laca, vamos a emplear 20 en volumen. En volumen es medido o en centímetros cúbicos o mililitros. Entonces una preparación de 20:1 donde usted va a colocar 20 partes de laca por una parte de catalizador. ¿Sí? No hay que exceder el catalizador. A la espera de que le seque más rápido, no va a hacer ese efecto. Lo que va a dañar es las propiedades físico-químicas de las lacas. ¿Sí? Creo que Entonces, ese catalizador siempre se debe utilizar o si es, pues, si es necesario. si el sistema es catalizado, del que estamos hablando, sí, emplea catalizador. En el caso de esta nitrocelulosa, no emplea catalizador. En el caso de poliuretano hidrosoluble o base agua, solvente, no requiere de catalizador. ¿Sí? Esta línea que es catalizada lo va a emplear. Es un catalizador ácido que corta la laca con un ácido de una sustancia de coco. Entonces ha extraído el catalizador de una sustancia, un aceite de coco, y es quien hace las veces. Otra de las recomendaciones cuando ustedes estén frente a este producto es cuando se hace la mezcla, ¿sí? Va a preparar la cantidad necesaria que usted estime conveniente a aplicar en menos de 4 horas. Después de 4 horas, ella empieza a perder sus propiedades. Y la va a mezclar durante, en lo posible, 5 minutos. ¿Sí? Va a hacer la mezcla y la va a dejar en reposo, preferiblemente cerca de 5 minutos. ¿Sí? Para que haga muy bien la homogenización y le dé buenos resultados y no se presenten los problemas que nos está mencionando ahorita el compañero Diego. Profe, Señor, una cosita con la laca catalizada, lo que usted dice es verdad, si usted no la utiliza antes de las 4 horas, le digo que comienza a salir la pintura a donde cae la superficie como cáscara de naranja, de mandarina, ¿sí ha visto que se ve? correcto. Así se ve. Que son los defectos de la pintura. Muy bien, Sí, muy bien. señora, así se ve. La piel de naranja. Se empieza a formar que es un defecto, la piel de naranja o el ojo de pez. El ojo de pez también se presenta. Se puede presentar una craquelación muy mínima, casi que imperceptible a la vista. Se presentan esos problemas. ¿Sí? Y también hay que considerar las condiciones atmosféricas, o sea, la humedad ambiental y la temperatura. ¿Sí? Si se va a hacer al aire libre, hay que tener en cuenta la corriente de aire. Bien, en esta línea, la línea catalizada, también existen selladores. Entonces, Profe, también son muy recomendables los selladores. Señor, ¿con qué tipo, con qué se debe diluir y en qué proporción ¿quién? las lacas y la nitrocelulosa? 20:1. La laca catalizada no requiere de disolución. Por ahí habló quién, Miguelito. ¿Miguel? Carlos. Ah, Carlos. Carlos Avera, hola, profe. Carlos, a ver, hola, Carlitos. Estas lacas no requieren ningún tipo de agente para diluir, ¿sí? Los grandes alquimistas, diciéndolo así de forma irónica, despectiva, entonces los grandes pintores alquimistas que nosotros tenemos, en muchas de las ocasiones le agregan thinner a esta laca. Es un completo error, ¿sí? Como les digo, están alterando las propiedades físico-químicas. Lo mejor es remitirnos al fabricante, pero la laca catalizada no requiere disolvente. El 20:1, el 1 es un catalizador. Los catalizadores, su función, como así lo dice, acelera o retarda un secado. ¿Sí? Si usted me pregunta por el sistema nitroceluloso y me dice que en qué proporción yo lo debo de disolver, entonces existen unos aparaticos que se llaman la copa, y para que escriban y por favor la investiguen antes de que yo la traiga, la copa Sherwin-Williams o la copa DuPont. ¿Sí? Usted con esa copa, entonces va a poder
Buscar la mezcla perfecta de disolución para encontrar la viscosidad perfecta para que pueda pasar a través de su aerógrafo. ¿Qué se busca con las pistolas o aerógrafos de alta presión? ¿Sí? Yo obtener un mayor producto, que pueda yo expulsar un mayor producto. ¿No? Entonces, con estas copas, con este tipo de viscosímetros, yo les voy a enviar un material, acá lo tengo, se los voy a hacer llegar mañana al Schoology, a la carpeta de Schoology, y ustedes van a poder consultar qué es una copa DuPont, de la firma DuPont, del laboratorio DuPont, o una copa Sherwin-Williams. Si nosotros logramos tener esa copa, entonces le estaría yo dando la respuesta a Giovanni, ¿sí? Donde la copa me va a decir por segundos qué presión debo yo tener en la pistola. Generalmente este tipo de pistola, que es pistola por succión, trabaja entre 40 y 60 libras, ¿sí? Que es por succión, que es la que nos ha ocasionado tantos dolores de cabeza, porque ellas gotean, porque no empaquetan bien, porque se explotan, ¿bien? Entonces recurrimos a los aerógrafos de alta presión por succión, ¿sí? Y también los aerógrafos por gravedad. A eso le tenemos que dedicar una buena sesión para ver lo que son los equipos de pintura. Bueno, bien. Entonces tenemos la línea de lacas catalizadas. Estas lacas catalizadas, usted puede dar 2 manos, 3 manos de acabado. Las encontramos, ya dijimos, en colores semitransparentes. Las hay mates, semimates y brillantes. O mates, satinadas y brillantes. Y también tenemos, bueno, de hecho los catalizadores, hay una línea catalizada de sellador al 40% que parece un engrudo. Ya dijimos que una vida útil de aproximadamente 44 horas. Los alquimistas le ponen thinner para poderla aprovechar al día siguiente, pero ella al cabo de ese tiempo se empieza a gelar. No a helar, a congelar no, a gelar, a formar una gelatina. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Técnicas básicas para los acabados a pistola. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es la pistola o el manejo de la pistola. Técnicas básicas para los acabados a pistola. Si no tenemos mucha práctica, lo mejor es que antes se practique sobre una tabla que no vayamos a utilizar. Entonces, nosotros tenemos acá unos patrones dentro de las pruebas de abanico de la pistola. El primer patrón es demasiado flujo de aire. En el segundo patrón, insuficiente flujo de aire. En el tercer patrón, no hay suficiente material. Material pues es la pintura, la laca, el producto. No hay suficiente material, mucho aire. En el cuarto patrón tenemos demasiado material. Ya se empiezan a presentar los chorriones, se chorrea la pintura. Y el quinto patrón tenemos que está perfecto, que está bien la mezcla. Y eso es lo que se busca, ¿sí? Que haya una perfecta mezcla de aire, material, aire, producto, que haya una perfecta aspersión. Profe, Bien, señor. ahí sería, lo más adecuado sería uno primero hacer la preparación exacta para que quede toda de un mismo tono, para empezar para no empezar de a poquito y organizar la pistola, ¿cierto? Si usted va graduando, los aerógrafos o las pistolas tienen 2 perillas, 2 botones. El uno es de fluido, o sea, líquido, material, producto, una de ellas. Y el otro botón es aire. Usted está controlando presión de aire. Entonces, una perfecta mezcla, ¿sí? Usted va a obtener este último resultado, ¿sí? Que es este patrón, el quinto. Esa es la mejor mezcla, ¿sí? Ni mucho aire, ni mucho producto, ni poco aire, ni demasiado producto. Hay que buscar la mezcla perfecta entre aire y eso lo hace la práctica. No hay tablas exactas donde me digan a mí a dónde debo de llevar la perilla, pues porque hay muchos sistemas de pistolas, como ya lo vimos. Hay pistolas airlets, hay pistolas por gravedad, hay pistolas por succión, hay pistolas por presión.
Entonces, eso lo hace la práctica y el conocimiento de su herramienta. ¿Qué tenemos acá? Acá nos hablan misma cantidad de pintura. Acá lo podemos ver. Nos está hablando que la boquilla o la pistola o el aerógrafo debe conservar una distancia entre 20 y 25 centímetros. Ay, Dios. ¿Quién está por ahí? Bueno, entonces nos recomiendan que lo hagamos de forma, ¿sí?, rectilínea paralela a la superficie, ¿bien? Que es la forma correcta. La forma correcta es hacer semicírculos, como lo vemos acá. Acá está la X, quien no lo debe de hacer, es la forma incorrecta, ¿sí? Usted debe desplazar su mano, también eso lo hace la práctica, tanto la conservación de la distancia como el movimiento rectilíneo paralelo a la superficie a pintar, eso lo hace la práctica. De ahí nosotros evitamos de que se presenten el goteo, las chorreaduras, ¿sí? Que se presente los fogueos. El Las fogueo líneas, cuando profe. no llegó una buena Líneas. cantidad de material. Señor, Las líneas. Comienza usted a ver líneas. los Cuando patrones, que no se formen los patrones. Entonces, y también ahí nosotros tenemos que tener muy presente lo que es el equipo de pintura. Cuando un equipo de pintura es de baja calidad o no está bien calibrado, entonces nosotros también empezamos a ver el golpe del pistón, ¿sí? El golpe del pistón se ve reflejada en la superficie a pintar, ¿sí? Entonces, donde nosotros encontramos unos chisguetazos, por decirlo así, ¿sí? Entonces, encontramos unos cúmulos de spray o de pulverización mayor y otros menor. Entonces, ¿qué se busca? Los compresores que tengan pulmón. Al momento de tener pulmón, ese condensador de aire, lo que se busca es que el aire sea parejo, ¿sí? El aire sea parejo, que no sea intermitente, que no haya intermitencia en la salida, porque asimismo, pues claro, va a expulsar o va a pulverizar el producto a la superficie. Entonces sí se requiere un buen equipo y que nos mantenga la presión estable, porque yo puedo tener un equipo que me sube a 100 libras, a 100 PSI, empiezo a pintar y a los 5 minutos ya estoy en 40 libras. No sirve, no sirve el equipo. El equipo ideal es aquel que se mantiene en 40 mejor. Hablemos un poco por un rango un poco más alto, que se mantenga en 60 libras, ¿sí? Para este tipo de aerógrafo. Si el aerógrafo ya es del tipo ecológico, entonces la presión va a ser menor. Y si usted puede utilizar hasta un mismo aireador. Hay pistolas que no utilizan compresores, sino aireadores. Y cuando hablamos de aireadores, son un sistema de turbina, ¿sí?, que va girando y lo que expulsa es un aire continuo sin ser acumulado, sin tener un tanque de condensación de aire. Bueno, bien. Técnicas para aplicar para los acabados a pistola. Entonces acá vamos a ver algunas técnicas y nos habla de panel horizontal, rociar primero los bordes de un extremo y luego trabajar en franjas paralelas de arriba hacia abajo, superponiendo cada pasada hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Esto es una forma y una técnica de poderlo hacer cuando son paneles horizontales. Y cuando son paneles verticales, entonces nos dice sostener la pistola a unos 20-25 centímetros de la superficie, hacer pasadas paralelas a la pieza de izquierda a derecha y a la inversa, superponiendo las pasadas sin dejar de mover la pistola. Presionar el gatillo justo antes de cada pasada. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, presionar el gatillo antes, justo de cada pasada. O sea que yo lo presiono afuera del material. Bien. Nos hablan de patas y travesaños. Apuntar la pistola a una esquina para rociar los dos lados de una pata o travesaño. Mire que está pintando los dos lados al mismo tiempo, de una pata o un travesaño.
Dice apuntar la pistola a una esquina para rociar los dos lados de una pata o travesaño simultáneamente. Finalmente, apuntar a la esquina opuesta y a la ya rociada. Bueno, bien. Hasta ahí todo esto es de práctica. Este material va a quedar allí colgado, cargado para que ustedes lo puedan consultar y profundizar. Hay mucho más. Acá les traje medidas de seguridad, seguir las instrucciones y consejos del fabricante sobre su utilización y seguridad, trabajar al aire libre o construir una cabina adecuadamente equipada, usar gafas y caretas antigas, no fumar ni mantener llamas cuando se utiliza la pistola, no dirigir la pistola a las personas, si se obtura la pistola, al limpiarla, desconectar el equipo, ¿sí? Esas serían unas recomendaciones básicas para el manejo de la pistola. Hay mucho más, pero acá pues también por cuestiones de tiempo no lo quise traer, mejor se lo dejo a su disposición a través de la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún aporte? Profe, como usted bien lo dice, en un taller pequeño un compresor es relativamente pues, pequeño para trabajos sencillos. En un industrial, no recuerdo el nombre del aparatico que regula la presión a la pistola. El aparatico que regula la presión a la pistola es eso, así su nombre es un regulador, es un regulador de presión. Dentro del regulador, entonces también tenemos algunos técnicos le llaman trampa, otros técnicos le llaman filtro, ¿sí? Entonces el filtro de agua, entonces se tienen dos filtros. Hay que tener el filtro de agua y hay que tener el filtro de aceite. Son dos filtros y el regulador de presión. Generalmente ellos están fijos. Los dos filtros y un regulador principal están quietos, fijos o pegados al compresor, ¿sí? Y hay otro pequeño regulador que se puede tener con manómetro. Con el manómetro se puede tener en la parte de entrada a la pistola, ¿sí? Entonces, la presión de salida del compresor es una y por metro de manguera va cayendo la presión, va cayendo la presión. Les voy a enviar esa tabla, que cada metro, 2, 3, 5 metros, entonces si yo tengo 60 libras de presión en la salida, me pueden estar llegando 40 libras a la pistola. Entonces, no es confiable la presión que se encuentra en la salida del compresor, ¿sí? La presión que llega al aerógrafo, a la pistola, es diferente, ¿sí? Por eso muchos no se fijan ni en la presión, se fijan es en el abanico o el chorro que está expulsando la pistola o el aerógrafo. Lo hacen más por práctica que técnicamente por el mando de los manómetros. Sí. Bueno, yo creo que en una próxima sesión vamos a ver lo que es el equipo de pintura, sus partes, el motor, el cabezote, sí, lo que es el presóstato, el regulador de lo que me preguntó Giovanni ahora, lo que... Termostato, profe, para la corriente. El sistema eléctrico. ¿A eso se refiere? Sí, señor. Eso sería 110. Cuando la corriente se sube o se baja, el termostato le regula la corriente al aparato para que no se dañe. Sí, y eso aún más en los equipos electrónicos. De pronto en los equipos eléctricos como una nevera o bueno, el mismo compresor que es eléctrico, un motor eléctrico no es electrónico, pero todos los equipos que son de tarjeta sí son muy susceptibles a los picos eléctricos o a las descargas eléctricas, ¿claro? Entonces sí se requiere tener un regulador y más los equipos electrónicos como un televisor o un computador.
se requiere que ustedes tengan un estabilizador y supresor de picos. No tanto el compresor si hay una subida de flujo eléctrico o bajada, no va a ser tan significativo como todo el sistema electrónico. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, yo los invito a la próxima sesión. Acá tenemos los referentes bibliográficos y bibliográficos. Y les agradezco mucho y ya nos conectamos de nuevo. Diego, ¿Qué pasó, don Jorge? ¿Cómo andamos, hermano? ¿Utiliza ese aparato a pistola, hermano? va a tocar que comprar una pistola, hermano. No, Una con 9 esa que milímetros. tiene, con esa que tiene le sirve. Lo que pasa es que ella la abanico es Sí. muy grande. Tengo que buscarla que la tengo ahí debajo de las escalas en el hueco que quedan las escalas. Sí. Por ahora tengo reblujada, hermano, ahí donde guarda uno todos los cheches. Tengo que sacarla de allá porque valió 350.000 pesos. Ah, pero entonces Uy, sí, esa está buena. si le valió 350, si le sirve, tiene que regularla el abanico. Claro, pues no le digo pues que esa la compré especialmente que es que para pintar la casa y toda la vaina. Listo, qué No, pena no sé. interrumpirlos. Qué pena interrumpirlos. Ya nos conectamos de nuevo. Voy a cerrar acá.